Hola iglesia amada, qué lindo poder estar acá compartiendo una palabra junto a ustedes. Los voy a invitar que puedan abrir el libro de Romanos en el capítulo 8, del versículo 15 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios, dice así: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La versión Nueva Traducción Viviente dice: así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Hermosa palabra que relata en el libro de Romanos el apóstol Pablo. El primer versículo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿A quién nos lo lleva a aquella vida donde estábamos sin esperanza, donde estábamos con temor, con tristeza, con una mochila llena de cosas que nos dañaban? Ya no había ofrenda que podía hacer el hombre para poder reconciliarse con Dios. Es por eso que el mismo Dios ha enviado a su único Hijo para que muera en la cruz, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el libro de Juan 3:16. Ya no podíamos tener una relación con Dios, se había quebrado a consecuencia del pecado. Pero por medio de Jesucristo tuvimos reconciliación. Tenemos un Dios que se acercó a nosotros por amor, solo por gracia. No se acercó ni por nuestras obras, ni porque merecíamos que Él se acercara, solo por gracia. Vemos a través de la Biblia cómo el pueblo hebreo hacía sacrificios de animales, holocaustos, para poder tener un perdón temporal. Pero todo eso solo fue sombra de lo que había de venir. Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros. Solo una vez y para siempre bastó para que su sangre cubriera todo pecado, para que su sangre quitara todo pecado del medio nuestro. Él es nuestra reconciliación. En el libro de Romanos capítulo 5 habla que somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo y que por Él tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Esta palabra entrada, que en el griego es prosagogé, que habla un poco del acceso a la presencia de un rey o de una persona de autoridad. Jesucristo nos ha dado acceso a la misma presencia del Dios creador, del Dios del universo, del Dios poderoso, del Dios imposible. Tenemos un Dios de imposibles. También en el griego posterior, esa misma palabra se usó para describir un muelle. ¿Cómo no pensar en aquella vida donde estábamos en medio de una tempestad, en medio de problemas críticos? Pero qué bueno que hoy tenemos ese muelle que cuando
Nos sentimos en el medio de la mar, en el medio de la nada, donde nadie nos podía rescatar. En Él pudimos encontrar seguridad, pudimos encontrar sostén, podemos encontrar firmeza ante nuestras aflicciones y decisiones. Su gracia es grande. Un Dios que realizó una expiación por nuestros pecados. Él ofrendó a su Hijo. Él ofrendó a su Hijo. Él nos redimió, Él nos santificó y Él nos adoptó. La palabra dice que Él nos adoptó. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba en arameo, que significa Padre, papito, papá. Qué hermoso. Tenemos esta hermosa palabra que Pablo describe, que es huiotesia, que significa hijo y colocación. En aquel momento del Imperio Romano, la adopción era algo muy importante, y esta palabra describe lo que Cristo ha hecho con nosotros. Se dice que la patria potestad romana no terminaba nunca, duraba para toda la vida. Nosotros tenemos una patria potestad donde a los 21 años ya no tenemos potestad sobre la persona. En aquella época la patria potestad era para toda la vida. Otra de las características es que perdía sus derechos de la familia vieja y adoptaba los derechos de la nueva familia, los mismos derechos que los hijos legítimos. Es por eso que nosotros heredamos con Cristo y somos coherederos con Cristo. Otra característica era que para la ley, la vida anterior de la persona se borraba completamente. Otra característica era que la persona que adoptaba se hacía cargo de las deudas. Jesucristo nos ha redimido con su sangre y Él ha pagado el precio. Donde nosotros tendríamos que haber estado por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Cristo pagó por nosotros. Y sigue diciendo la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué lindo tener un Dios que mora en nosotros como templo del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos enseña, quien nos consuela. Gracias, gracias Espíritu Santo por la obra hermosa que haces en nosotros. El otro versículo dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Identificarme con Cristo tiene un precio. Dice que si heredamos la gloria, también heredamos los sufrimientos. Identificarme con Cristo tiene un precio. Vamos a ser rechazados, burlados, nos van a tratar de débiles, de locos, de ignorantes. Muchos piensan que ser cristiano es ejecutar un suicidio intelectual. El mundo no puede entender que la fe es don de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Y pensaba un poco en tres puntos, en tres características que se me venían para poder resistir ante el sufrimiento. Y era esto de poder poner nuestra mirada en la salvación. El cristiano puede resistir a toda clase de sufrimiento. Y el primer punto que te quería compartir es que podemos resistir a toda clase de sufrimiento manteniéndonos en unidad. El libro de Colosenses 3:13 dice: soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Me encanta esta palabra de soportar. Soportar, que es anejomai en griego, y que habla de poder sostener arriba con fuerza. De esta forma, intercediendo en oración unos con otros, vamos a poder estar firmes y fortalecidos ante las aflicciones. En este contexto crítico, mundial, socioeconómico, qué bueno como cristianos poder ejercitar la piedad, poder estar atento a la necesidad de nuestros hermanos. Hay muchas familias que la están pasando mal. Qué bueno poder estar bendiciendo, no esperar a tener mucha plata para poder bendecir a alguien. Hay mucha gente que con poco la bendecimos y mucho. Así que no solamente manteniendo la unidad en el espíritu, sino también en las necesidades que hoy tenemos, poder cubrirlas con el amor que el Señor nos ha dado, todos juntos. El segundo punto que te quiero compartir es manteniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. El libro de Colosenses, capítulo 3, habla un poco de esto, ¿no? De mantener nuestras miradas en las cosas de arriba y no en la del mundo. Qué bueno poder dejar aquello que nos distrae, aquello que nos quita tiempo, y poder dedicarle tiempo al Señor en oración, en palabra, en servicio, en buscar más de Él. Los tiempos sabemos que se acortan y que Dios nos pueda dar sabiduría para poder administrar el tiempo de la mejor forma. Y por último, te quería compartir manteniendo una fe fundamentada en Cristo. Qué importante ante las aflicciones tener una fe fundamentada en Cristo, que nuestra fe no esté fundamentada en la arena, donde vengan pruebas y me descoloquen y me hagan alejar del Señor. Que mi fe no esté fundamentada en expectativas, sino que esté fundamentada en Jesús, en la obra redentora de Cristo. Y Pablo, para terminar, nos dice en el capítulo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué bueno lo que está diciendo Pablo, que podemos tener sufrimientos, pero qué bueno que podamos mantener nuestra mirada en lo más importante, que es nuestra salvación eterna. Hermanos, que Dios los bendiga, los amo en el Señor.